esa tarea realmente. Yo la hice, pero yo espero que eso esté por lo menos un poquito bien. Lo que más me costó, bueno, casi todo, pero por ejemplo, lo de la unión de planos, que dice que las escenas están juxtapuestas. Sí, sí, Yo como que entiendo, pero no entiendo. sí, sí. ¿Usted entiende? Ujú, O sea, ujú. Sí. yo como que veo lo que usted quiere decir, pero cuando yo lo voy a comparar, cuando estoy buscándolo en el cortometraje, en la película, no entiendo. O sea, como que me parece que sí está, pero a la misma vez me parece que no está. Y yo no sé si me estoy dejando entender, pero... Sí, mire, creo que voy a dar un ejemplo que lo tiene Lil Laura y Jorge Pelilargo. Ellos, a diferencia de Alessandra, vamos a ver si lo ¿Cómo puedes fue? poner ¿Cómo un fue? poquito así. Lil Laura tiene justa puesta detrás de ella una imagen de Estudio Ghibli. Si notan, no están unidas las imágenes, están juxtapuestas. Ujú. Jorge O sea, yo se Díaz, apuesta que en no la chocan, que playa, no tienen contacto. Exacto, no tiene ninguna unión. Pero no no hay una tiene transición. unión, hay una unión, pero esa unión no es orgánica ni en la actuación o la música. Por ejemplo, en música griega, cuando ellos ponen los instrumentos, ellos hacen contrapuntos, no hacen nada. Nosotros entendemos lo que él nos quiere decir con el cuadro de Van Gogh detrás. La diferencia de Alexandra, que ya no está en el cuadro está detrás de ellos, y ven de la ubicación que hacen para ella, la imagen del cuadro. Si se mueve la cama, se mueve la calidad de cuadro, y vamos para adentro, no se ve. Porque, pero, ¿qué pasa? La diferencia, Laura nos muestra, todo lo que nos muestra de la imagen, y ese mueve la imagen se puede mover. Se mueve más o menos, pero la imagen no se mueve. Todavía falta la discusión clásica, se entiende un poco mejor. No sé si, según yo, insistimos un poco en esto. Pero yo lo que fue la de la es que la mataron, creo. Yo vi otra persona, pero yo vi hay una parte que ella empieza corriendo por acá, y como que ella se corriendo, se mueve, se ve. Entonces, ahí, ella sale corriendo, entonces como que la próxima escena hay como una conexión, porque entonces ella sale entrando a donde ella iba. Ya está durmiendo, esa es la posición. Exacto. Que miren, que si lo que vieron en la luna, no era, que hay una corrección del relato. Sabemos que ellos están ahí, sabemos que ellos van a la luna, pero las imágenes están justapuestas. Cuando llegan a la luna, no nos sentimos como salieron del cohete. Ya. Ellos están en la escena de la luna. Si la exposición viene a terminar la continuidad, con Vivaldi. No sé si en alguna manera comentamos más. La continuidad, como luego se va a terminar el cine clásico, tiene unas normas. El cine primitivo no han hecho eclosiones. Las normas van surgiendo en un trabajo sí, en otro no, y toman las que viene, y para todo, porque es más alto, entonces, pero repite, más que importa. Pero mira lo que yo por ejemplo, tenemos aquí una imagen de cada una de las computadoras. Que está a mi izquierda y a Tito, está a mi derecha, que a su vez con beso le sigue. Y ahora, entonces si me están justapuestas. Si con beso mete la mano, no va a salir agarrando el brazo. Bien, ellos están todo el mundo, pero están justapuestos. El licenciado y acá al lado, pero me puede darle al licenciado. No, ven. Vamos tocando todo, vamos. No vamos a lograr, no puede hacer el truco de justaponernos las manos, que es el tercer ejemplo, y que vamos a pasar que estamos tocando. Pero allá por allá. Vamos a hacer un truco para TikTok, para que no Ahí. no pase. Pero tiene más o menos esa posición. Vamos a poner un ejemplo. La gente va a frente, empieza, y caga la torre de pisa, dame foto. Ajá. Ujú. Sí, Y la persona llevan a agarrar la carga. La gente está justapuesta, porque la cosa se puede caer. exacto, yo no tengo cuenta de esa Estoy vaina. trabajando con la ilusión de la cámara y el objetivo, sí. Y en ese momento, el imagen lo va a poner, entonces se crea la ilusión. Entonces, música, ya pero en el espacio, en el espacio de todo el mundo de la música, está muy espacio, no sabemos qué hay. Si eso no suena, las justapuestas no puede estar la sopa ahí, no puede haber sonido. Pero nosotros tenemos sonido de un solo, de error, se está acercando, y el público no, pero el analista, y una vez que no hay, porque no sale la ahí sabe, el público lo sabe, se pone la. ¿Por qué no queda eso? Se aviva el músico, ese efecto. A muchos yo creo que la hizo nacer. El tipo no llegó a la, bueno, sí, no se puede hacer nada, pero. Llegó tu palabra. La persona, si esta música puesta sobre las imágenes le crea, le hace disposición y no la siente. Nosotros como público, pero por ejemplo, eso nos gusta más o menos la versión musical o no. Que le ponga. La versión acá. Ya entendí todo. Todo. Tiene que levantar, Laura, digo. No me canses, por favor. Es que problema del espectáculo, encima de la narración que en el cerebro, puede mantener está muy duro el espectáculo. Entonces, el espectáculo, hay muchas quieres una historia, sin embargo, no se plantea para que se haciendo y siempre puede afuera, un vecino, fuera un necesitado, pero normal. Entonces, esta tiene ese de cine, no de cine más bien. Esa es la opinión de Porque hay que tenemos que ver que eso es complejo. Nos está levantando una rivalidad. me parece que ya la forma de espectáculo, para que le hace la relación que es natural. Porque la vida hizo Después. y por ejemplo, para los que no vieron, se trata de sacar que uno se detrás de ellos, no ves y va hablando de eso solamente. Entonces, la disciplina, bueno, el personaje, ella siempre llama los brazos como si fuera asistente del mago. Ustedes saben que tiene una como esa, como esa. Entonces, la vida de esa espectáculo no parece como de sacar el cuerpo, sino como mirando la cámara y mostrándote los bebés y poniéndolo. Eso es lo que quería decir.
sea, tú dices que lo recuerdo bien y ahora tú lo escribes, no se nota más. Y uno piensa quizá más en los repollos, sino que no lo viera. Uno piensa más en los bebés, en los repollos. Pero la acción de la protagonista es propia del espectáculo más de atrás. Y es muchísimo. Y muchos no son, como decimos, orgánicos, es una piel de teatro ruso, pero sobre la ciudad. Yo quería comentar sobre también sobre lo del espectáculo y la acción. Yo también un poco de Alzheimer. Bueno, o sea, por lo menos el que yo vi, que se llama Las cosas del feminismo, trata sobre, o sea, un que la vida de los hombres y las mujeres, como en aquel entonces. Y entonces, y las mujeres intervienen con los hombres. Y entonces los hombres empiezan a actuar como si fueran mujeres y las mujeres como si fueran hombres. Y en ese modo, yo creo que prevalece más la narrativa, la narración, que el mismo espectáculo, que no hay efectos especiales, no hay como que nada, como que trata de llamar la atención visualmente, como, yo creo que ahí prevalece más como que la narración. Y, por ejemplo, yo siento que ella lo hizo para como que los hombres y mujeres de aquel entonces tuvieran conciencia del rol femenino que se le invita a hombres. Y la misma seguridad identificar lo que dijo. Sí, tienes razón. Luna, ¿sí lo mató? Yo vi el mismo que Diego, y yo digo, lo que él dice, y también yo dije, ya tomo, para hacer eso por un momento histórico, porque el feminismo masculino en los 1900 y algo, y ya conseguir el voto, y ella tomó esa oportunidad, que estaba pasando, y lo introdujo en el cine, pero de una manera innovadora, porque eso nunca había habido en esa época, y me lo imaginar. Y sin embargo, que hoy ustedes lo hacen y va a seguir llamando la atención. Porque aunque ha pasado ya más o menos 100 años de un poco de avance de las mujeres, pues todavía no es que dan su lugar, lamentablemente. Pero sí está un poco mejor que antes. Aún tú lo pones y va a llamar la atención. Si se hace como lo hizo Alice en su momento, que ella se preocupó más por contarnos. Y contarnos de una manera que nos lo mostraba, que por el espectáculo. Lino y después Zuleni. Eh, sí, yo cogí A Very Fine Lady. Entonces, esto se centra en un solo punto de vista. Es una señorita que va caminando por la calle y por donde sea que pasa hay caos. Es una secuencia de escenas del caos que va sucediendo y entonces no es muy feminista que digamos, en contraste a las anteriores que estaban hablando, pero es eso. Hay el movimiento muchas veces sobreactuado en varias escenas, aunque hay otras de caídas y cosas que logra ser bastante natural, al menos para la época. El estrellón. Sí, hay una bicicleta ahí que está bastante bien. Entonces, no sé, no le encontré muchísimas cosas según The Verge, porque es que tiene 3 minutos. Pero es eso, básicamente tiene un solo punto de vista. Hay algunos movimientos bastante fluidos. Es frontal, o sea, tiene casi todos los planos. Sí, y sí es verdad que en ciertas escenas se dividen la composición, en un lado va pasando ella y del otro lado ocurre el desastre, pero es eso, es la fórmula se repite escena por escena. Y no tiene narrativa, la muchacha va de un punto a otro, que tú ni siquiera sabes el recorrido que está haciendo, porque lo importante, creo que en lo que se enfoca es en el desastre, pero es eso, no tiene mucha narrativa que se pueda subrayar. Ya no le encontré mucho. Sí, pero tiene mucho, hay que verlo en conjunto. ¿Y cuántos entonces aparecen que no son así, que superan eso? Zuleni. Bueno, pues a diferencia de mi compañero, este tenía mucha narrativa. Yo vi de Chamón. Y al principio lo que más me llamó la atención, tuve que volverlo para atrás una vez, era primero ver a qué le corría. Pero si te das cuenta desde que comienza, él está buscando algo o a alguien. Entonces también tiene espacio y temporalidad. Es decir, el objeto, la cama, cuando se mueve a la izquierda, cuando se cae de la cama, cuando se le va, pues también me gustó mucho. Y A te ti deja algo, una pesadilla, sí.
Sí, te deja algo claro. O sea, al principio yo lo vi, será con extraterrestre o como llaman a veces las personas, muertos o lo que sea. Él le corría algo, fue lo primero que se entendió. Algo le corría y cuando se movían las cosas, cuando se quitaba la ropa que se le escondían, que era su pesadilla, como usted está diciendo. Sí, la noche es espantosa, pero que es una pesadilla. O sea, yo me imagino una cosa así, ¿no? Un infarto Exacto, de cualquiera, que te pasa en una noche de esa, porque eres amor de un infarto. exacto. Entonces era muy cotidiano y cuando dije de la narrativa es porque se entiende, tiene secuencia lo que cuenta, cómo se cuenta y tiene un inicio que es bastante bueno y también un final. Yo creo que eso es lo que más yo puedo aportar. ¿Y ustedes lo vieron también eso? ¿Cuál fue Un ese? misterio. Ese Jorge Navarro. Yo escogí historia de un crimen de Ferdinand Seca. Y uno punto que me gustaría destacar es el de los personajes que están claramente definidos. Desde el comienzo uno identifica a la víctima, el criminal, los policías, los oficiales, el juez y todas esas cosas. También la actuación de los actores, hay como una combinación entre la naturalidad y también hay mucha, como esa sobreactuación y hay mucha exageración en un punto también. Y la juxtaposición, hay en una parte en específico que él cuando está encerrado en la celda, hay como una parte, como en una esquina de la pantalla, que presenta, bueno, yo entendí que esa era como la vida, cómo se le pasaba la vida mientras él estaba encerrado, que había como una señora en un comedor comiendo con diferentes personas. Y en la frontalidad hay una parte que cuando ya lo van a ejecutar, que hay como, están en el espacio y hay como una puerta abierta al fondo. Entonces, como esa profundidad. Pero entonces, ahí yo tenía una duda para ver si, o sea, sigue manteniendo esa característica de esa frontalidad, ¿verdad? Entonces, que tenga esa profundidad de la puerta. ¿Alguien más lo vio ese? No, eso no. No, lo vieron a Ferdinando. El licenciado. Eh, yo traté sobre el segundo de Chomón y una de las características en el cine primitivo fue el personaje, que los personajes no están claramente definidos. Pero entiendo que al ver los cortos de Chomón, él no como se enfatiza mucho en los personajes, en definirlos, sino más en los efectos especiales que él realiza durante todos esos cortos. Yo comencé viendo El Hotel Embrujado o La Casa Embrujada, algo así, y no pude contenerme en continuar viendo los otros cortos que él hizo. Vi perdón, ¿cómo es? El Hotel Eléctrico, los huevos De Pascua. los huevos de Pascua y The Red Spectre. Y claramente, analizando los cuatro que yo pude ver, hay algunos detalles que quizás a Chamón se le podrían escapar. Por ejemplo, los huevos de Pascua, se podría ver que la actuación no era claramente natural porque se veía que la mujer como que veía en parte la cámara casi frontal y como alguien atrás, no sé si era el director o alguien, diciéndole una señal como, ok, ya cámbiate, o dale para atrás, cierra el huevo, vuelve a abrirlo y todo ese tipo de cosas. Pero creo que Chomón es un freaking genio en cuanto a los efectos especiales. De lo que más me gustó fue el Red Spectre, que ese fue el que más me encantó para mí en particular. Una pregunta de Chomón, que creo que todos hemos visto. Es ahora que el licenciado lo trae a relación. ¿Quién ustedes creen que es la inspiración directa de Chomón? Malea. Sí, es muy evidente. Ujú. Muy bien. Pero, ¿ustedes creen que podrían pasarse, o sea, confundirse
Un corto de Méliès por uno de Chomón. No, por No, mucho no. no, para nada. Definitivamente no. Algunos Creo tienen la que misma historia. sí, tiene la misma historia, pero creo que Chomón, en cuanto a efectos especiales, como que le ayuda mucho a Méliès, entendiendo yo. Sí, Juan. Yo siento que Yo, también Méliès hacía como que los efectos fueran más absurdos. Como que a cierto nivel se veía como que más absurdo. Lo de Chomón era más creíble. Como que se veía que eran efectos especiales, que quizás uno le dan risa ahora por cómo están hechos, pero que realmente ese no era su propósito, mientras que a veces los de Méliès se veían como que a propósito. sí, Yo como muy entiendo que evidente. la diferencia entre cada uno es el estilo, porque pueden tener la misma historia e incluso usar los mismos efectos, pero un estilo diferente de contar la historia. Sí, porque a veces reproducían los efectos. A veces los reproducían, pero los estilos eran muy distintos. Y sí es cierto, Alexandra, que tiene que ver, hay un poco de desarrollo en lo de Chomón, por lo regular son más avanzados. Si uno los compara en el tiempo con Méliès y Chomón, llegaron a tener el mismo nivel en valores de producción, le decimos ahora. Se parecían mucho los últimos de ambos. Pero el estilo nunca fue parecido. Contaban la misma historia, eran efectos especiales muy similares, pero con el estilo era muy único de cada uno. O sea, tú puedes ver a Chomón y te ponen un Méliès en el medio y tú dices, qué raro, ¿verdad? Esto. O viceversa, tú puedes ver a Méliès y te ponen un Chomón en el medio y dices, pero ¿y qué corto? ¿Qué pasó aquí? También el caso tiene que ver porque Méliès era una empresa familiar, porque él trabajaba con su esposa, con uno de sus hijos, con un sobrino, y era muy interno, muy artesanal. Los actores todos eran de su equipo, mientras que Chomón trabajaba para una productora, para la Pathé. Y Chomón hacía trabajo tanto en España como en Francia. Sí. Rehizo el viaje a la luna, que dice Luna. De Chomón hizo y rehizo el viaje a la luna también. Son muy interesantes. A mí me gusta más el de Méliès, pero por Chomón me encanta. Uno cuando ve a Chomón dice, qué tipo más curioso este. Cuánta inventiva. O sea, Ashley es la que seguía, ¿verdad? O alguien más quería decir algo de entre Chomón y Méliès. Bueno, Ashley. Nicole. Yo quería hablar cuando estaba hablando Jorge Navarro, porque yo también me vi a Fernand Seca. A Fernandín, perdón. Sí. Yo no me vi él se vio fue la historia de un crimen, creo que fue. Yo me vi fue el alcoholismo y sus víctimas. Y es como que, o sea, es simple porque se compone por solamente 5 escenas o 5 planos. Y, o sea, desde el principio se definen los personajes. O sea, está en una escena familiar donde se define la familia. La historia trata de un hombre que él se reúne con unos amigos, no sé, como que la esposa lo sale a buscar porque él está como que en el borde del alcoholismo y se encuentra con lo peor porque llega y le da, según vi, es como un delirio. Un delirio. Era como un delirio. O un... Se llama delirium tremens. Sí. Que es cuando el alcohol la mataron muchas neuronas al mismo tiempo. Sí, eso fue. El cerebro reacciona así. Bueno, básicamente... Lo que va a tener convulsiones. Si el que le da y sigue bebiendo, le dan convulsiones y probablemente se muera. Sí, básicamente las 5 escenas fue... La primera que fue una escena familiar. Todas son como en plano general o en conjunto. La segunda fue en la calle, mucha gente pasando. La tercera, los hombres reunidos con el esposo, bebiendo. La cuarta fue como que él llegó a la casa y la esposa y los hijos lo vieron tirado, que le dio el delirio. Y la quinta fue él ya en el manicomio, que ahí sí, la única vez que se miró a la cámara fue ahí, porque él sí miró a la cámara. Ay, ¿por qué él miró a la cámara? Aunque no lo hayan visto, es fácil de responder. Rompió la cuarta pared. ¿Por qué rompe la cuarta pared en este final? Porque ya él está... el asalto y robo un tren. Como moraleja, como advertencia. No es para representar desequilibrio. Sí, también. Esa es la justificación dentro de la narrativa. Cuando tú sales de tu mente, tú ves otro mundo.
Y en el caso del cine, el otro mundo es el mundo real, porque el cine es una dimensión reducida. Pero eso lo vamos a explicar después en el montaje, no me quiero adelantar. Él mira, él rompe la cuarta pared diciéndonos, esto también te puede pasar a ti. Esa es la moraleja. La moraleja es, no, ay, mira qué malo es el alcohol, mira cómo el alcohol destruye. La moraleja es, esto también te puede pasar a ti. Porque el alcohol le hace esto a todo el que se deja dominar por él. Tú vas de fiesta en fiesta y terminas muerto o en el manicomio. Ya eso, uno dice que eso no pasa, que ya el alcohol no es tan fuerte, ya todo el mundo lo sabe, que ya nadie bebe tanto. Pero ¿cuántos muertos hay por beber clerén? Le está haciendo la carrera al coronavirus. El coronavirus, la mitad, justamente la mitad. ¿Se dan la mitad? Y el clerén, entonces, no, son 177 líder. Había por consumo de clerén. Y tú dices, bueno, por eso fue eso que son unos infelices. Pero no es que sean unos infelices, o sea, gente pobre. Es que el clerén mata. Y mató mucha gente al principio y la gente siguió comprándolo y bebiéndolo. El ilegal mata, porque se supone que el clerén es una de las bebidas top en Haití. Sí, lo que pasa es que lo estaban adulterando. Claro, es la forma. Pero según tú incluso el clerén ni siquiera es un trago para beber, sino que es para abrir la garganta y después de ahí tú bebes todo lo que tú quieras. Bueno, ese es un hombre que bebe. Te explicó eso, un hombre que... Bueno, Juan. Mira, saca tu clerén ahí ya. Me contaron. Y la cultura ha permitido que las personas consuman alcohol y se supone que se insiste por los medios de comunicación y se le dicen en las escuelas, seguro cuando están en bachillerato les van a dar esa charla, de que los padres le dicen a los hijos, aprenda a beber, bebe esto, cuando tú te estás emborrachando. Pero es fácil dejarse llevar. Y el que no ha tenido experiencia, porque no la busca tampoco, de quedar borracho, pero es fácil emborracharse, es mucho más fácil de lo que parece. Y el que se acostumbra a emborracharse, al líder no le dieron esa charla en la escuela, bueno. Hay que ver, quizás el toco era patrocinada por la cervecería o algo. Bueno, porque casi toda la escuela lleva la charla. Ese le dice Ferdinand, está utilizando, ese corto sirvió mucho, porque después lo daban en Alcohólicos Anónimos, mucho después, que ya la carrera de Ferdinand había acabado y todo. Porque el problema del alcoholismo sigue siendo un problema real en la sociedad. Hay personas a las cuales el alcohol le controla su tiempo de ocio. Y consumen el dinero que pueden en eso y terminan entonces acabando destruyendo su familia o con su vida, etc. Pero esa no es la moraleja de hoy. La moraleja de hoy es el cine primitivo y sus características. Y yo creo que está muy bien, H. Me parece que lo viste. Por favor. Me parece que lo viste adecuadamente. Corto. Que tú dices, bueno, ahora todo, ya ustedes estaban curados con el cine primitivo, parece. Lo han pegado. ¿Quién era que seguía? ¿Había alguien que me levantado la mano? Ninguno. Entonces, lo señalamos al dedo. ¿Cómo fue? A su lady. Dedocráticamente. ¿Me escucha? Sí. Ok. Lady. Yo también vi el de Chamón. Sí. Yo también vi el de Chamón y de verdad me gustó bastante porque las escenas eran o sea, tenían una nitidez para grabarse en el sentido de que eran muy coherentes. Y como el actor principal peleaba con lo que le estaba fastidiando, era bastante bien. Y la verdad es que sí, me gustó bastante. ¿Me escuchan? Sí. Okay. También los planos, aunque como el profesor decía, eran justapuestos, pero se entendían perfectamente. Cada uno de ellos tenía un lenguaje y una característica que lo identificaba cada uno del otro. Ese era mi aporte.
Entonces, ¿cuál de las características no han mencionado aún? Bebé sin comer, sí, eso le dicen a todo el mundo, que el bebé no come, no. Yo no oí el espacio es atraído hacia el centro de la imagen. Exactamente. Hablamos mucho de la horizontalidad y la frontalidad, pero no lo hemos visto en un ejemplo particular. Tampoco el asunto de los personajes, aunque sí lo han mencionado, algunos que han hablado han dicho eso de los personajes, pero el asunto del espacio es atraído hacia el centro de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que todos hacen, o sea, que toda la acción ocurre en el centro de la imagen o algo así. O sea, que no cambia de, ajá, de esa posición. Pero eso no ocurre porque hay cortos que sí, que son horizontales. Incluso la horizontalidad es una de sus características. María, y después convexo. Bien, sería, por ejemplo, que toda la escenografía provoca que tu mirada se ubique obligatoriamente en el centro. Por ejemplo, en la que yo vi, de la hada de los repollos, todos los repollos estaban puestos a los lados y te obligaban a ver obligatoriamente hacia el centro. O sea, creaban una composición que nos impulsaba hacia lo que el director entendía, porque todavía ellos no sabían que esa era la mejor forma de hacerlo. Convexo. Bueno, en el que yo vi literalmente la composición te forza a tu ver el centro, porque literalmente como si fuese visto de un telescopio. Así mismo se llama el corto de George Albert Smith, de la escuela de Brighton. Exacto, de Brighton. Nada, básicamente eso, la composición te atrae bastante al centro porque tiene un viñetado negro, un círculo, que solamente te deja ver lo que está en el centro, porque es la perspectiva de un telescopio. ¿Quién más había levantado la mano? Luna. En el que yo vi, depende de la escena, la escena que estaban grabando. Porque, un ejemplo, al principio te ubican, no sé cómo sería, como una barbería, algo así, donde ella se está arreglando, pero ellos están en una esquina y ella en otra, y ella se va moviendo hacia toda parte. Pero después ponen otra escena que ellos están como en un banco sentados justo en el centro del plano frontal, y después ellos están en una casa y se están moviendo para todos lados y no se enfoca, pero en la escena final, que hay como una pelea con un bebé, que todo el mundo está en el centro, sí se enfoca. O sea, en el que yo vi, que fue el de Alice Guy, de la consecuencia del feminismo, depende del plano. En algunos sí se concentraba todo en el centro de la imagen, en otros no. Jorge Navarro, que me levantado la mano, pero ya la bajó. Sí, en verdad, algo parecido pasó con el corto también que yo vi, porque la gran mayoría se basaba en el centro, pero salvo por una de aparte, que la que explico ahorita, que se enfoca, hay como una puesta en escena que está como en la esquina del plano. En verdad, sí, es historia del crimen, en verdad diré que la vean para que aprendan a entender un chingo mejor. Y nada más, y eso más o menos. Una pregunta para todos, pero que responda el que entienda, o los que entiendan, mejor si son más. En el cine contemporáneo, el cine que nosotros estamos viendo ahora, ¿eso sigue ocurriendo? ¿Qué cosa? Que el espacio está centralizado, que la composición es hacia el centro. Es verdad. Pero la mayoría de veces no. Pero ya la mayoría no. Exacto. Vamos a ver al audio. Depende mucho del contexto del director, de lo que él quiere utilizar. Por ejemplo, yo me vi el Gran Hotel Budapest, que es de Wes, no recuerdo el apellido, y su forma de grabar la película es de forma simétrica, que los personajes estén en el centro, que todo esté estructurado. Entonces yo diría que eso descentraliza la imagen, que el espectador se enfoque en el centro. Depende del concepto y del mensaje que el director quiera que el público capte. Pero ya no tanto por estética, yo no como que, ok, tú tienes que ser así porque así lo vamos a hacer, sino tanto por la decisión del director.
Juan. Juan Elías. Yo iba por esa misma línea realmente. O sea, ahora se usa poco, pero se usa que la atención vaya al centro. Ya ahí no les sabría decir el por qué un director decide hacerlo, pero sí se... ¿Y Ashley? Es como han dicho mis compañeros que se utiliza, pero ya es como muy raro, porque, o sea, lo normal es que quede no tan centrado, sino un poco, ya sea del lado derecho o izquierdo, pero no justamente en el centro. Y como ya, o sea, lo que se está utilizando ahora es el asunto de los 4 puntos de interés y puede quedar un chin más a la derecha, un chin más a la izquierda, dependiendo de lo que se quiera comunicar. Y también como ya no se utiliza tanto... Ay, ahora que estoy matada de calor. Mira, de como ya... un calorazo tengo. como ya no se utiliza tanto lo de la frontalidad, por así decirlo. O sea, se Oye, puede ya no te utilizar, uso. pero no está... Si ya la frontalidad la entendemos como que es de televisión. Sí, o de teatro, o Sí, sí, del ya. cine, ya se juega más con los planos, los puntos de vista, o sea, ya como que no obligatorio que quede en el centro. Es que lo que tú decías, lo de los 4 puntos, existen muchísimos esquemas para tú plantear un plano. Tienes la proporción áurea, tienes la regla de los tercios, tienes muchísimas cosas que quizás en ese tiempo no lo veían así. Sí, Jorge Pelilargo. Bueno, como han dicho ya la mayoría, ahora mismo se utiliza la regla de los tercios, de la de los 4 puntos de interés, pero eso de que todo quede en el centro lo he visto muy poco, a menos que sean escenas específicas y que sean simétricas. Y también lo que dijo Lino, lo del Golden Ratio, el de Aureal creo que se llama. Proporción áurea. La proporción Ajá. áurea. Sí, eso. Y básicamente eso, si no, ya no se utiliza tanto el que todo esté centralizado full. Sí, pero yo entiendo, estoy de acuerdo contigo en casi todos, salvo en la palabra, el término descentralizado, porque lo que se ha movido es que ya el centro en el cine clásico y luego el moderno explota eso, y eso es lo que vimos en el postmoderno, ya el centro de la imagen no lo hace la composición, casi ningún director. Ahora, el centro de la imagen no está en el espacio per se, sino está en el actor. Digo, y también utilizan técnicas que para llevar la vista del que está viendo la película hacia un punto específico. O sea, sin mostrarte... Ajá, sí. O sea, Luna, ¿y quién más había levantado la mano? Vamos con Luna mientras tanto. Ok, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y yo me encontré algo curioso. Yo digo que la centralidad no se utiliza tanto hoy en día, pero eso depende mucho del director, porque yo me estaba viendo una serie en Netflix, yo me estoy viendo ahora que se llama Hollywood. Entonces yo me he dado cuenta, o sea, los episodios están dirigidos por un director diferente y yo me estaba fijando que el que dirigió Ryan Murphy, él usa planos más centrales, como que enfoca a los personajes, como que usa mucho la frontalidad y estático, cuando quiere poner como los sentimientos de los personajes o presentándolo. Yo me di cuenta de eso en comparación con los otros que dirigían, otros directores que dirigían los episodios. Yo digo que también depende del director. Además, casi no se está utilizando hoy en día, pero yo me di cuenta que Ryan Murphy lo utilizó mucho, la frontalidad, y el que dirigían los otros directores no lo vi tanto. Pero la frontalidad también. Será muy frontal la imagen, quitarle profundidad. En el centro. Sí. En el centro. En algunos, no todo, como cuando entraban en una oficina y lo ponían y no se enfocaban como tanto en los actores, sino en el montaje fijo, pero le ponían mucho corte. Sí, que ahora también el montaje cambia las cosas. ¿Quién más había levantado la mano? La parte de Luna.
Isabela, ¿quería decir algo? No hay uno de los Jorge, sí. Ya, puedo hablar. El Díaz. Quería saber si entendí bien lo que usted dijo ahorita, que la centralidad no es específicamente en el medio, sino lo que se enfoca el director, o lo que se enfoca, en este caso, el actor, enfoca la cámara y... Sí, el cine primitivo, el espacio era único por su frontalidad, por su horizontalidad, su falta de profundidad, y entonces tú construías los escenarios, la escenografía, etcétera, para que en el centro, y era una necesidad técnica, que había impuesto eso, que hoy es una decisión estilística. Por eso digo, hoy el centro clásico se convirtió en el actor, a donde el actor fuera, la cámara lo iba a seguir, y eso era lo que se iba a ver. El cine moderno entonces rompe con eso, y luego viene el cine postmoderno que juega con eso, que es lo que estamos viendo ahora. Wes Anderson en una película lo usa, bueno, en casi todas, él es muy simétrico en sus composiciones. Hay de caso que dice Luna de una serie de televisión en la que dependiendo del director va a usarse o no, porque ahora es un recurso estilístico. Tiene que ver con lo que se quiera contar. Pero en ese entonces era una necesidad tecnológica porque tú tenías pocas fuentes de luz. Mayoría artificiales. Eran naturales casi todas. Pero tú no tenías cómo seguir al actor. Tú tenías que construir tu escenario, donde mejor estaba iluminado, ahí había que actuar. Eso le va a pasar a tener sus cortos, que van a tener una escena, son las 4 de la mañana, no pueden volver a esa casa a grabar, y hay que hacer la escena, y se dañó la lámpara, entonces la escena va a quedar oscura. Pero hay que tirarla porque tienen que acabarla, porque tienen que entregar eso la semana que viene, hay que editarlo. Exacto. Va a quedar oscura, no porque fuera una decisión del director poner en oscuridad esta escena final en la cual se le declaraba el amor oculto del protagonista por la protagonista. No, tuvieron que ponerlo oscuro porque no había luz. Eso pasaba en el cine primitivo. Era una necesidad. ¿Alguien más había? O ya nos vamos al siguiente paso. A Vivaldi. Sí, yo iba a decir que ahora, por ejemplo, como usted dice, profe, es más como una elección porque, por ejemplo, con las conversaciones entre personajes, ahora se está utilizando más el plano contra plano, donde uno de los personajes se encuentra a un costado como que de la imagen y el otro en el otro. Y como que ya es más como que una elección o sea, que tenga que ser así. O sea, que estén centrados. Sí, le facilita al espectador, porque es verdad que facilita, a entender, el que no está siguiendo la historia, a estas películas que no son así, que no cumplen con esas normas, no que son reglas, son normas, son tradiciones del cine. Hay gente que no las entiende y dice, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Alguien más quería tratar el tema del espacio? Isabela, quizá, que aún no ha dicho nada hoy. Ahora ella y Herbizo son los más silenciosos. Pero el viso con sus acciones, él expresa más de 1000 palabras. Ahora se han definido las características. Yo creo que la tengo en el portapapel. Vamos a ver. Sí. ¿En cuál ustedes se sentían como un poco confundidos? Aparte de la juxtaposición, el encuadre fijo. Eso no lo mencionaron, pero no lo mencionaron directamente porque es algo que ya lo damos por sobreentendido del cine. El cine primitivo, la cámara casi no se mueve. Y si se mueve, lo hace en una sola dirección. ¿Sí? Hay poco montaje. Pero lo de mirar a la cámara, que lo mencionamos mucho en la clase pasada, esta no lo hemos mencionado. Bueno, se mencionó un poco, sí, en el caso del cortometraje de Seca y el alcoholismo. Cómo se rompe la ilusión narrativa.
A ver, ¿cuál otra de ustedes, de estas características, ustedes encuentran como alguna pregunta como la que tenía Mel, la de la juxtaposición? ¿O lo entienden todo eso? ¿Qué corto yo puedo buscar que haga rompiendo una ilusión narrativa? ¿Qué corto tú puedes buscar que tenga qué? Que rompa la ilusión narrativa de los actores mirando la cámara. Ah, sí, el que vamos a ver ahora. Ok. Sí. Hay uno que tiene todas estas características y ya va adquiriendo otras. Bueno, yo también lo tengo en la computadora. Lo ponemos en YouTube. ¿Cómo así fue que quedamos? Que se ve mejor. Como se ve desde YouTube. Chicos, que así fue más fácil para todos. Sí, desde YouTube se veía mejor. Se veía mejor, ajá. Estúpido. Es un corto de una figura muy conocida. Es su primer corto con esta figura. ¿Quién tiene internet rápido? Porque ahora mi internet está lento. Yo lo puedo poner. El rojo. Lo perdí largo, Yo lo puedo poner, profe, si te quieres. Sí, que tú lo Sí, pusiste yo otra lo he vez hecho. y todo rápido. ¿Cómo se llama? Lo estoy escribiendo. Ah, pero ahora no se escribió. Cortico, de 5 minutos. Y también los Simpsons le hicieron un remake. Pero los Simpsons acento. Vamos a ver de los Simpsons. Que son profetas también. Yo soy iluminado. Ustedes no han visto Dios copiándose del escritor de los Simpsons. Ah, sí, yo lo vi ese. Sí. Pero ellos son Illuminati, de verdad. Loca. No ¿Tú no lo creo. copias? Dani. Que hay que yo hacen ese episodio, ya después de que eso pasó, eso ellos no lo hacen de que antes. No siempre. No, mira, lo de Trump fue Después. 10 años antes. Lo de Trump fue antes. Exacto, algunos sí, es verdad, algunos sí. No fue 10 años antes. Son Illuminati, señores, de verdad. No, pero hay que ver lo que son los Illuminati, que yo tendría que explicárselo más adelante. Es un misterio. Porque los Illuminati es una confusión, no es un misterio. En lo que tú encuentras, Jorge, le puedo explicar. ¿Tú sabes, ya viste cuál es el corto? ¿Usted lo mandó? Ah, la de Kids. Kids Auto Racing Venice. Ok. Es de Chaplin. Es la primera aparición del personaje del vagabundo de Charlotte. Ok. En el cine. No, yo no soy Illuminati. Pero los Illuminati era un movimiento europeo del siglo XVII. Hay un movimiento anterior, ¿ya tú lo tienes? Sí, ¿cuál es? No, mira, hay uno. Como el primero, el que más beauty, digo. Tú oye, que se ve como de mala calidad. Sí, tiene que dejarlo que descargue un poco. Ok, espérense, déjame poner el nombre. ¿Y cómo vieron Alien? Ustedes, cada uno en su casa. No, la clase, la Como en la clase. ¿Y de dónde lo proyectaron? ¿Se veía bien? Gina lo puso de su computadora. Ah, bueno, la clase la vi. Algunas veces se frizaba un poco, bajaba la calidad. Ahora sí está nítido. Exacto, Gina la descargó y la puso. Sí. Pues yo la descargué y entonces no se veía, pero que la computadora de ella tiene un buen procesador, sí. Ya, la pongo. Sí, yo creo que con esa carga no se va a parar.
Qué chulo. No Ah, chulo. chino. Qué bacano. Qué chulo. ¿Vieron cómo están las características? Sí, el espacio es central, pero como ya no hay frontalidad, como hay mucha profundidad, esta centralidad no es propia del espacio, es del personaje. Y miren, aquí ¿Cómo así? sí. El espacio, cuando cambia de plano, no siempre termina el mismo valor. ¿Qué pasa? Se va un poquito más adelante en la carrera, los valores de plano que producen los cambios de óptica. Aquí no hay cambio de óptica. O sea, no hay un solo lente que están usando. Todavía no hay muchos lentes. Las cámaras no son intercambiables probablemente. Cuando mueven la cámara, el espacio puede quedar como cuando tienen la rampa detrás. Se amplía en su profundidad. O puede ser como cuando están todo el mundo de frente, que parece un corto de los Lumière, Chaplin en el medio. Chaplin quiere quedar en el centro, Charlotte. La cámara trata de huirlo, de huir de él. No sé si me dan a entender. Lo veo en la cara como que no. Sí. Continúe. Estamos procesando. Continúe. Siga diciéndolo, a ver si le llegamos. Miren. ¿De qué se está burlando Chaplin aquí? Chaplin está burlando de los Lumière. Los Lumière serían estos dos camarógrafos que están registrando la carrera y ya. ¿Y qué hace Chaplin? Chaplin se le mete en el medio. Entonces se está burlando también de los actores primitivos, porque fíjense qué natural está la actuación de Chaplin. Y fíjense qué definido está su personaje. ¿Quién es Chaplin? Bueno, no todo, pero muchos lo escribieron por el Chaplin. Un dominicano, un niño delante de cualquier cámara. Él no quiere que nadie brille como él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los Lumière que están filmando esta escena? Que son dos. Por eso hay dos cámaras. Miren Carlos Lumière que le está burlando. Tienen dos cámaras. El objetivo de ellos es registrar la carrera. Vemos la carrera. ¿Sabemos quién ganó? No. ¿Quién perdió? No. No sabemos nada de la carrera. Solo sabemos que Lumière estuvo ahí, Chaplin estuvo ahí todo el tiempo. Para Chaplin la carrera es una excusa. Pero fíjense qué valiosos son los planos, cómo vemos a la gente esforzándose por subir el carrito y que casi lo atropellan a él. Y eso hay que hacerlo. Él tiene que ponerse en riesgo para ganarse esos planos. Pero aquí no es que el espacio está construido para eso, sino que literalmente él fue a una carrera con su camarógrafo. ¿Ustedes ven que había gente tapándose la cara ahí? Sí. Eso no fue en el guión que lo pusieron. O sea, podría decirse que la interpretación de Chaplin en este escenario fue real, no fue como un set programado para que actuara así, sino que él agarró una cámara y dijo que vamos a hacer esto. Eso es lo que yo me supongo, no hay prueba de eso. Había una carrera, porque esa es una carrera, o sea, si tú le tienes que pagar $1 a cada uno de esos extras, estamos hablando de que ese corto costó más que todos los otros cortos del caso. Porque ya había más de 100 personas. Eso fue un experimento social, como quien dice. Es lo que hoy sería un experimento social. Okay. Y efectivamente ese cortico le dio la vuelta al mundo, porque está haciendo lo que hasta ese momento nunca se había hecho. Siguiendo las pautas. Porque no es que él está rompiendo con el cine. Ajá, vamos a rodar qué, como dice el líder. Muchas veces él decía eso. Él solamente tenía definido su personaje. No conocía la situación ni con quién él se iba a encontrar. Él salía a grabar cuando se le permitía. Pues ya con los años, o sea, ya con los años no, ya en el 16 no podía hacerlo. Porque ya 2 años después de corto del 14, en el 16, en 1916, hace más de 100 años, él era tan famoso que donde quiera que llegaba la gente sabía que había dinero. Ya después del 16, que cambia incluso de compañía, esta compañía la Keystone, que bueno, no me sé pronunciar en realidad. Él después va a la Mutual, que es una cámara mucho más, sí, hay una panorámica ya, porque ya hay un poco de visión. Ya pasó Griffith, ya Griffith ha hecho sus cortos. También se va con la Mutual, que creo que podemos ver uno de los de la Mutual también, que son estupendos, ya son más presupuestados, ya tienen un guión. Ya eso en 16, 17 ya comienza a hacer guión.
porque ya no puede llegar a los centros a hacer su fiesta. Si ya casi el centro, María, es el actor. Casi. Ya en el 16, con la mutua, ya es el centro es el actor. Que podemos buscar cuál es la mutua, es así muy bueno, para que lo veamos. Así que ya, entonces vamos a notar todos los principios del cine clásico. 2 años después, en 2 años ya el cine primitivo se abolió. Siguió siendo mudo, siguió siendo en blanco y negro, pero ya tenía otro modo de narración, modo de representación. ¿Cuál puede ser? Así, muy... ¿En qué año es eso, profesor? Disculpe. El 16. Este corte del 14. Con él pasa a la siguiente compañía, la Mutual, El que se convirtió en la, que después fue absorbida por la Warner. La Mutual era una compañía muy grande, pero era de Nueva York aún. La época del cine primitivo. Hay quienes dicen que el mismo 14, con Caviria, pero siendo sincero, las cosas no ocurren cuando tú le estrenas la película. La película tiene que pasar un tiempo para... Entonces yo diría que es el 16. Ya con la Mutual y con el otro gran cómico del cine, que es Buster Keaton. Ya Buster Keaton no tiene que cine primitivo casi. Ya con Buster Keaton estamos protoclásico y clásico. Vamos a ver de la Mutual. ¿Cuál puede ser así? Bien divertidito, Jorge, para que lo busque. Vamos a decir Street. Sí, que ese siempre funciona. Ese ya... Pero ese no es el 16, yo creo que ese es el 18 ya. Pero... ¿Quién es ese? ¿Encontraste? ¿De quién es ese, profe? De De Chaplin. Chaplin también, sí, de Chaplin. Dura 23 minutos. Sí, pero... Ok. Ay, para confirmar que este. Sí. Okay. Hay una versión más corta, espérate, que hay una versión más corta, que hay algunos que pusieron cara de que hay mi madre. Déjame ver si... Profe, no es eso, es que... Sí, por la lo clase con Gina es a las 4. A las 5. Hay otro... bueno, que cuando yo lo pongo se pone lento, sí, déjame mandarte el enlace, ya lo estoy viendo. Gina entra en Telín. El clásico termina en el 45. Yo ¿Cómo dura es? 30 años. ¿Por dónde tú me lo mandó? Ah, ya por aquí. ¿Ya lo están viendo? Sí. Okay. Sí. Bien.
Jugando top power. Hey, Donna.
Sí, sí. Se perdieron un poquito. Porque esta es una versión pirata. Una versión reducida. Este es Easy Street, pero resumida. A la mitad. No. 23 y pico. Entonces, el problema de Easy Street, no sé si contárselo para que ustedes la vean después. No, a mí me encanta. Ustedes vieron lo divertida que es. Y ya notan la diferencia entre... Son 2 años apenas. Claro. Y diferencia. Salvo el color y el sonido, esta parece una película hecha recientemente. Claro, totalmente. Ya los planos, el montaje no es por justaposición, salvo algunos momenticos. Ya casi todas las actuaciones son naturalistas, salvo algunas actuaciones que son teatrales, ya un poco exageradas. Vemos que salvo el pleito final, y no en todas las escenas, hay algunas que están muy construidas, va primero la narración antes que el espectáculo. O sea, ciertamente cuando le pega la estufa, pues lo mata. O una persona que se siente sobre una jeringa de heroína, no se va a poner más fuerte. Porque el hombre de Mario. El efecto que le va a hacer en el glúteo, la jeringa sí, eso lo va, pero bueno. La heroína aquí, porque tiene una condicionante, en 1916 la gente todavía no sabe bien lo que hace la heroína. Se lo echaban en todo. Fíjense cómo si lo convirtió en un Saiyajin. Fíjense cómo la narración tiene una estructura cortada, porque esta es una reducción. La versión original dura 23 minutos, pero ustedes pusieron cara de que hay que larga. Entonces encontramos esa reducción, que era la que daban aquí en el país. Esta era la versión de pirata de Chapo. Ellos cogían y la hacían así más cortica y se la llevaban, pero no entendemos el final. La historia es, esa chica que secuestran los delincuentes es la hija del pastor del barrio. El pastor muere, ella no puede ser la pastora porque eso no existía cuando él. Desde la iglesia la cierran. Y el lugar de la iglesia lo ocupan esos delincuentes, los que venden heroína. Entonces, al ocupar estos delincuentes, pues todo el barrio se degenera. Y termina siendo lo que vimos en este momento, un barrio de corrupción, donde el policía es el enemigo y lo que quieren es salir de él. Pero este policía, ayudado por Dios, literalmente, cuando escucha la oración de su sierva, él adquiere super fuerza y libera al barrio de los delincuentes e inmediatamente después pone la nueva misión en la nueva iglesia. Y miren al final como ella llevándole una Biblia para que él sea el nuevo pastor, para que él predique. Ella le lleva la Biblia porque ella no puede predicar, entonces va a predicar él. Él comienza siendo un vagabundo, ella lo ayuda, él después de vagabundo llega a policía y la policía termina siendo el pastor. Tú no entendiste nada de eso, no, porque tú no viste la versión completa. Tú viste la versión reducida, que solamente él como policía. La versión completa está
Todo eso. Pero que él como policía es la parte interesante, la parte cómica, el juego, donde está el espectáculo también, que es este hombre haciendo acrobacias y moviéndose y luchando. Pero miren cómo ya no es frontal el relato, tampoco es horizontal. Como decía Alexandra, hay un uso del espacio total. Ellos entran, salen, brincan, caen, bajan. Hay un poco de juego con ese uso del espacio. Sabemos que no es tan sincero. Hay cambio de plano en una misma escena y ya hay un montaje. Eso antes no se veía. Y tenemos estos planos justapuestos también, como el hombre que está brechando desde la otra ventana y recibe su golpe, pero le dan su pedra. Pero eso así mismo que termina el conflicto, con un plano así, porque él tiene el plano en que está levantando la estufa y el plano en que la estufa le cae en la cabeza al hombre, que dice la muchacha, ahí lo mataron. Y se pone mala y la secuestra. Pero al final no lo mataron y lo vemos que ya un hombre serio, pues ya va a la iglesia con su mujer. Ya su mujer no roba, ya él no es un delincuente y ya no se necesitan tantos policías. Una historia clásica con final feliz y real, pero luego vamos a ver las características del cine clásico. ¿Qué característica del cine primitivo se mantiene? La sobreactuación en alguna cosa. ¿Y cómo le diríamos a eso? Porque hay otros actores que no sobreactúan. Yo vi que, o sea, yo creo que la sobreactuación se utiliza más en este caso, especialmente porque yo diría que es como una comedia. Entonces, Chaplin utiliza la sobreactuación como a propósito para ese propósito, para el propósito de la comedia. Eso puede ser. También es seguro que no había actores suficientes que no sobreactuaran aún. Bueno, que te corto en 1916. Pero también si notamos en esa sobreactuación, es una sobreactuación, pero es menos dramática que las que habíamos visto del cine primitivo. O sea, es una sobreactuación completamente diferente a la del teatro. Es por eso que decía, es una sobreactuación delante de los actores naturales, o que parecen naturales que están en el corto. Exacto. Porque hay un corto que hemos visto que todos los actores sobreactúan de esa forma. Aquí se nota más porque Chaplin está más concentradito, porque el villano, aunque tiene un maquillaje, aún el maquillaje está sobreactuado, un maquillaje espectacular, mucho más que narrativo, pero las acrobacias no. Entonces actores saben hacer sus acrobacias, saben moverse, controlan el cuerpo. Aquí no se usa dobles. Los actores son sus propios dobles. Sí, que lo que hoy le diríamos parkour. Tampoco cuando lanzaron a uno de ellos usaron ni un muñeco, porque hubo uno que lo lanzaron. Un muñeco. Sí, no, probablemente ahí sí. Es como con Chomón en La Noche del Famoso, que usan un muñeco cuando lo están levantando de la sábana. Ellos eran los Tom Cruise del momento. Los Tom Cruise. Exacto. Sí, aplicar el Tom Cruise del momento. O es al revés. Bueno, Jackie Chan, quizás Jackie Chan un poco más físico que Tom Cruise, el Adam Sandler, era todo personaje en una sola persona. Él cumplía todos los requisitos. Lo que ahora tienen que hacer entre 10, él lo hacía solo. Porque también era el galán. Bueno, Tom Cruise es el galán. Exacto. Sí. Cosa que tiene Chaplin que es tan mágica, que él es el que falla y el que triunfa en sus películas. Tiene esa característica. Es muy difícil que un actor la pueda... O sea, que tenga ese registro tan amplio. ¿Qué pasa? Chaplin, como casi todo cómico, también influye mucho que se dirigía. Él sabía lo que quería. También él se producía. Hay un cortometraje de él a veces repetía literalmente 100 veces una toma, un plano. Porque él era su propio productor. Entonces nadie podía decirle que no, porque él era el jefe. Y él, si no le gustaba, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Pero lo que nos queda era, sí, literalmente, o sea, nosotros nos reímos. Si se nota el resultado. Y yo lo he visto varias veces y me río, aún cuando la veo. Yo creo que cuando se cumplieron los 100 años, ya en el 16, se celebraron con una restauración de estos cortos de la Mutual.
Nosotros lo vimos en el cine y era todo el mundo riendo. Porque y cuando se cumplieron los 100 años, que se hizo una restauración de los cortos para los 100 años. Y nos reíamos muchísimo con eso. Porque que sigue siendo gracioso. Y sigue siendo... Entonces, ahora sí se puede entender un poquito más lo que son las características del cine primitivo. Ya sí vemos la justaposición al ver lo que no es. Y cómo el espacio no es el centro, sino es el actor del centro. No solamente Chaplin, cuando cambia de personaje, que es raro que Chaplin no esté en escena, también los actores que son los que ocupan el centro. No sé si recuerdan ese momento. Cuando está el gigante en la policía. Sí. Que lo están golpeando. Chaplin no está ahí. O cuando está la chica con el drogadicto. El drogadicto. O cuando está el gigante con la mujer, donde se vuelve. O en la pelea familiar, la pelea intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, que se están matando. Esa mujer no le tiene miedo a él. Ya vemos cómo sí ha surgido una forma de representar los relatos cinematográficos distintos, con 2 años nada más. Entre la carrera de otros chicos en Venecia y estos trabajos de la Mutual, así fue el giro. Él tiene un par de cortos también, vamos a ver ahora un poquito más. Por eso que ustedes tienen clase. Y me parece que no hablaron, no habló Isabela, Herviso habló muy poco, Tomás habló poco también. En realidad Isabela no dijo nada. Yo creo que Tomás tampoco. Tomás, bueno, si Tomás escribió por lo menos. ¿El licenciado quiere decir algo? Sí, profe. Sí. Que yo entiendo de que, en términos hablando de la sobreactuación, yo entiendo que a veces es necesario, en el sentido de que hay un elemento de la comunicación que no se utilizaba en ese momento, que es el diálogo. Entonces, entiendo que el sobreactuación era necesario para expresar algún tipo de sentimientos expresados en el momento. O sea, como yo iba a saber que la heroína en ese momento le iba a dar superpoderes si no lo hubiera sobreactuado en cuanto a términos de fuerza y todo ese tipo de cosas. Yo creo que debe ser implementado, pero a la vez moderado, no como tan sobreexagerado. No sé si me doy a entender. Sí, eso se ve cuando se desarrolla el cine clásico, que sigue siendo mudo en sus primeros años, se desarrolla completamente, lo vemos completamente. El trabajo de la actuación, se nivela la sobreactuación para expresar, y de ahí entonces surge la actuación que luego en el cine clásico es la actuación de estas grandes estrellas, que tiene su culminación probablemente, o por lo menos para el cine comercial, con Casablanca. Como ya la cúspide del cine clásico, que es Ingrid Bergman, la máxima estrella del cine italiano, el cine escandinavo, el cine alemán, luego el cine norteamericano, y que terminó sus últimos años haciendo de nuevo cine en Italia, con su esposo, que era director. Ya cine moderno, Ingrid Bergman, esta gran estrella. Pero ahora sí lo vamos a ver espero que lo podamos ver en el cine clásico, que ya cuando los actores comiencen a hablar, vamos a notar hasta qué punto se matiza la sobreactuación, y entonces ocurre lo que ya vemos hoy, que cuando el actor no le actúa a la cámara, se nota a leguas que está sobreactuando. Y nosotros decimos ya, que lo rechazamos totalmente, que eso está mal actuado. Que ya ni siquiera está sobreactuado. Porque hay actores que sobreactúan, no sé si conocen a Jack Nicholson, espero porque lo podamos ver. Sí, claro. Que Jack Nicholson sí sobreactúa, pero él sobreactúa actuando bien. Lo sabe llevar. Sí, más DiCaprio lo hace varias veces también. Y Samuel L. Jackson. Sí, Samuel L. Jackson es conocido por sobreactuar, pero a nadie le molesta porque está dentro del personaje. Con Carrey sí pasa, porque con Carrey sí a veces se molesta a la gente, porque a veces no le pega. Yo creo que ya... un videíto de Jim Carrey. ¿Usted ha visto el video de Te lo resumo de por qué él odia a Adam Sandler? Claro. Diablo, sí. Claro, ese tipo famoso.
Sí, Yo creo que con Jim Carrey pasa algo parecido. Porque Jim Carrey, yo considero que es muy buen actor, pero él tiene algunas producciones que sí, sin ninguna no duda. aportan para nada. Pero ya quisiera Dan Sandler ser Jim Carrey. No, exacto. No lo comparo. Solo tomo el punto porque en el video te lo resumo, él dice que a él no le gusta Dan Sandler porque a Dan Sandler, teniendo material para hacer buen trabajo, se limita. Pero ese material nada más lo ha visto él, el de te lo resumo, porque nadie ha visto a Dan Sandler haciendo algo bueno, mientras que a Jim Carrey sí le hemos visto actuando bien. Hasta no sé mucho que sacó en Netflix Las joyas en bruto. Y ahora se está cuidando. Fíjate que ahora se está cuidando porque en Netflix salió ahora hace poco la Wrong Missy esa, la otra Missy, que es una comedia de Dan Sandler, que tiene toda la pinta de que él la iba a protagonizar, pero parece como que ahora tiene un estatus después de hacer un Cup Gem, que fue muy, muy buena, que le dio el papel a otra gente, pero en la película es como que lo sustituyeron a él, pero tiene toda la mezcla de las películas de él. La produjo él, sale la mujer, sale la hija, sale el hijo, sale la protagonista. Es todo, sin él. Él se quitó para respetar. Pero ya estamos viendo, y miren qué interesante, en actores contemporáneos, lo que yo quería que vieran entonces con el cine primitivo para que podamos superarlo en el cine que viene. ¿Qué hace Adam Sandler? Me cuentan ustedes que él se encuentra con la pared de que nadie lo toma en serio. Entonces, si hay esta película que la gente lo toma en serio, que dicen ustedes, pero no enterarme, porque de verdad, él me debe mucho dinero aún, mucho clavo por ver. Él es de que usted le ha escrito para que le vuelva su dinero de la taquilla. Sí, pero no me ha respondido aún. Yo no sé si me lo va a devolver, pero yo lo escribí. Pero Jim Carrey es un actor que tiene películas donde él está muy bien. O sea, nadie puede decir que es mal actor porque dan las películas donde él es buen actor ahí. Pero también tiene otra como Batman Forever que tú dices que este hombre. O sea, no sé si te han visto Batman Forever o Liar Liar. Y tú dices, pero espérate, esto no es... Hay un link. Sí, yo he visto Liar Liar. De Batman Forever no lo he visto, pero he visto más o menos cortos de su interpretación del acertijo. Y es cierto, o sea, incluso me di más cuenta, o sea, lo recordé porque en estos días estaba viendo El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Claro, ese es de Netflix ahora. Y óyeme, es una diferencia del cielo a la tierra. Sí, tú dices... O sea, no es ni siquiera el mismo actor, parece. Tú dices, no es el mismo, o tú dices, pero espérate, no es la misma persona, ¿cómo es? Entonces, yo diría que eso tiene que ver más con la guía del director, cómo el director quiere que él interprete el personaje y el papel en sí, porque a Jim Carrey, para mí, uno de mis actores de comedia favoritos, y él, independientemente de que la película sea mala, aunque quizá el personaje sea tan bueno, él sabe darle eso que lo hace Jim Carrey. Entonces yo creo que eso es lo que lo pone por encima de Adam Sandler, que hace papeles, por lo menos desde mi punto de vista, muy mediocre en la mayoría de sus películas. Sí, Adam Estaba Sandler leyendo... hasta ahora, no sé, me hablan mucho de Uncut Gems, la joya esa en bruto, que son que estupendas, o sea, que la película es estupenda. ¿No la has visto todavía? No, porque con Adam Sandler me debe dinero. No. Por eso se ve tan relajado. Por eso no la he visto, oye. No, él me debe, ni siquiera porque si él me repone que no me lo va a pagar, pues está bien, pero ni siquiera me repone. Si usted tiene un mal día, no la vea. Cójala un domingo, un día que esté tranquilo, porque es una película que te estresa a un nivel Dios. O sea, eso, a verla después de la pandemia, después que ya no haya... Es como Requiem for a Dream, es esa película que tú no vas a ver dos veces. No. No, Requiem for a Dream sí es una película muy dolorosa. Una película dominguera, lo que tú quieres decir, Lino. Esa película que... Tú dices que Uncut James es una película dominguera. No, pues son películas de club. De esa de matiné, que tú te levantas a las 11, pones la televisión a ver qué es lo que encuentras. Y encuentras eso. No, que la veas relajado, porque si tienes un mal día, la película te va a dar una galleta. Sí, literal. No, bueno. Un domingo tranquilito. Es una película después del coronavirus, entonces. Profe, yo entiendo que también los actores hacen su sello distintivo en cuanto a los scripts y los guiones que van a coger durante cada cierto tiempo, porque tú no te puedes imaginar un personaje que de varios años, de 5, 6, 7 películas, te ha hecho comedia y que tú lo veas en otra película haciendo
un personaje de villano. Por ejemplo, el actor de Harry Potter. Ya tú, cada vez que tú ves ese actor, tú dices, oh, mira el de Harry Potter. O también el de... Bueno, el mismo es Ventura, que tú no lo puedes ver haciendo como una película ya a nivel serio y eso, como... No, como que eso no es su ambiente, eso no es su personaje, ese tipo de cosas. Por eso yo entiendo de que el actor hace como su sello distintivo dependiendo de qué tantos personajes vaya a escoger. Eso depende, porque mira el caso de Johnny Depp. Johnny Depp ha hecho muchísimos personajes que Es facético. tiene su esencia. Yo digo que en cada personaje él deja su esencia, pero como que era una firma diferente. Es lo que te digo, Johnny Depp es variado. O sea, tú no ves a Johnny Depp en una categoría específica de solamente comedia, solamente acción. Sí, y hay otro, como, por ejemplo, Tom Cruise, y se cuida, y él hace siempre un papel parecido y le funciona. Entonces, le funciona a Tom Cruise. O a Brad Pitt, y le funciona. Mientras que, por ejemplo, pero Brad Pitt también tiene algunos papeles así diversos. Imagínate, por ejemplo, yo no puedo comparar el Brad Pitt de Seven con el Brad Pitt de Ocean's 11. No, ahí son otras cosas. Sí, con Seven, pero ahí viene el caso que decía Laura, el director. Pues Brad Pitt de mano de David Fincher, como Ben Affleck también, de mano de David Fincher, te hace un papel que tú dices, pero este no es Ben Affleck. No sé si ustedes vieron Gone Girl. También el perfil claro, y de Deep con Burton no es lo mismo que Deep con cualquier otro. Luna, que te levantó la mano 2 veces. Y es verdad, yo digo que como un actor no se puede jugar por un papel. Por ejemplo, Robert Pattinson con Crepúsculo. Tú vas a decir, ay Dios, qué disparatazo, pero Jorge Navarro me dijo que me viera The Lighthouse. The Lighthouse, sí. Y mi percepción de él como actor cambió. ¿Esa película es recomendada película de domingo o película de cualquier día? Cualquier día. Yo diría cualquier día, pero es un poco lenta. The Lighthouse, película del Cine Club. Bueno. Mira, para que tú veas, Laura, esa fue la película que más gente llevó al Cine Club del trimestre pasado. Pero no tengo que la quiero ver, la tengo ahí a cuarta. Yo la he descargado y no la he hasta el líder fue. Sí, The Lighthouse a mí me sorprendió muchísimo porque está Willem Dafoe, que es uno de los mejores actores que hay en el momento, y Robert Pattinson, un tipo que yo lo conocía de Crepúsculo, y que él quedó muy bien delante de Willem Dafoe. O sea, y que va a ser Batman ahora, ya tú sabes. Eso quiere decir, exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Qué usted espera entonces ahora con Batman? No sé, porque Batman ni no puede ni empezar a grabarla. A mí no me parece, pero ya vi otros actores ingleses que han hecho el papel y no le quedó mal. Entonces. Peor que Ben Affleck no creo que sea. Ya veremos. Por eso depende, todo es posible en esta vida. Es un misterio eso lo que yo dije. Ya veremos. ¿Por qué Ben Affleck? Bueno, hay que ver lo que pasa, porque el caso del director es fundamental. Por eso, por lo regular, el editorial, si nosotros hablamos más de los directores, que termina siendo lo que tiene la voz cantante cuando se puede hacer la película, como ellos dicen. Y sí, es lo que está mencionando. Christopher Nolan pone actores o que son buenos o malos, pero hacen unos papeles en la película de él. O en tal caso, Leonardo DiCaprio lo acusan de que hace siempre un papel parecido, pero que siempre le queda bien el papel, entonces ¿para qué lo va a cambiar? ¿Cómo hace Tom Cruise? Para ver a Tom Cruise actuando mal, mejor que siga haciendo papeles parecidos, porque... Pero bueno, entonces ya nos estamos saltando el cine postmoderno, del cine primitivo y el... ¿Qué de eso que sabemos, profesor? Y eso es lo que conocemos. Sí, pero por eso estamos en la historia del cine. Ya vemos el primitivo, yo creo que ya lo pueden reconocer. Ahora cuando vayamos a ver el clásico a profundidad, van a darse cuenta que se quedó, o creo yo, espero, si me esperas, que se quedó, y entonces, ¿qué hizo el salto al cine clásico y qué luego hace el salto al cine moderno, el postmoderno? ¿Y qué tiene que hacer el clásico al cine que venga? El salto al cine que venga, para que funcione. Entonces, a ver si Abela no habló de Tomás, pero bueno, el líder por lo menos escribió. No hablaba, pero escribía siempre.
Entonces, Yo ¿alguna le enseñó pregunta? su cara un par de veces. Sí, yo tengo una pregunta que va un poco más adelantada a lo de la clase. Lo que pasa es que en estos días ya no puse a ver 8:30 de Fellini. Ay, Dios mío. Entonces, Continúa, mi dale. pregunta es, ¿cuál es la valoración de él? Me imagino que eso es cine clásico. ¿Cuál sería la valoración de este director en el mundo del cine? Fellini. O sea, sí, de Fellini. ¿En qué nivel él está más o menos? Fellini es el maestro. Fellini tiene la característica que él tenía el apoyo de todos sus compañeros de profesión. Todos. Y eso, o sea, no quiero adelantarme porque a mí no me gusta mucho Fellini. No es que yo soy fanático de él. A mí en realidad casi no me gusta. Lo que pasa es que el tipo tiene unas películas como esa 8:30, Hay que darle su monito. como esa 8:30 que son increíbles. Que no me quiero adelantar porque hay varios. El cine clásico toma algunos caminos. De estos caminos, quizá el camino más complicado es el que toma Fellini, que es un camino que ya es casi el final del cine clásico, cuando hacemos la división. Ya el protoclásico lo vimos hoy, con este pequeño momento de Chaplin. Luego vamos a ver los otros protoclásicos un poco. Y luego entonces el clásico, y 8:30, y casi todo el cine de Fellini, salvo su primera película, es cine barroco. Es un cine que lleva las condiciones del cine clásico casi a la exageración. Casi. Y por eso, si tú viste 8:30, te das cuenta que la película es literalmente exagerada. En su iluminación, en sus actuaciones, en su montaje, en su relato. O sea, la historia es demasiado grande. Este hombre que va a hacer una película con un cohete espacial y no tiene guión, y no tiene... Sí, llega casi a la bizarría, como dice el libro. Estos personajes femeninos que lo rodean, su posición como el director, que todo el mundo necesita su opinión, y él no la tiene, no es que no la quiere dar, es que no la tiene. Una vez y media. Pues. ¿Tú no la viste entera? O sea, yo la vi la primera vez y el cerebro como que me hizo cortocircuito. Sí. Entonces, No, al eso otro sí que no me día, quiero adelantar. Porque cuando uno lo va viendo así sistemáticamente, el día del cine clásico, entonces, pues el cine barroco es esto, pero un poquito más. Pero como ya no queda, o sea, ustedes tienen poco tiempo, ya no quería darle las características así básicas del cine clásico. Se la voy a poner Está bien, más para en el aula adelante virtual para que la lean. hablamos de eso. Se la voy a mandar por el grupo para que vayan, los más curiosos, vayan enterándose, y entonces ya en la siguiente, con los ejemplos que les tengo preparados, es eterna. A gente no le gusta el cine barroco, que no lo soporta. Literalmente se le hace difícil. Pero miren qué tiene que ver esto de la justaposición, que lo quería dejar para el final. Cuando las escenas están justapuestas, que eso pasa mucho en el cine primitivo y un poco en el cine protoclásico, pero mucho menos, y ya en el cine clásico no pasa. Cuando las escenas están justapuestas, el último plano del anterior no tiene nada que decirle al siguiente plano. Ya en el protoclásico se comienza a descubrir que cuando el último plano de una escena tiene una conexión con el primer plano de la escena siguiente, es más fácil para el público. Entonces ya en el cine clásico se convierte en una regla. Y el último plano de una escena está conectado con el primer plano de la escena siguiente, o se pone una transición en el camino. Ustedes pueden verlo en Ghibli, pueden verlo en el cine de Marvel, que lo hace sin saber por qué lo está haciendo, simplemente lo hace porque cree que así que se hace. Y pueden verlo en el buen cine. La escena anterior, la próxima película que ustedes vean, véanla y piénsenlo, o el corto. La escena inmediatamente anterior. Si no se aparece el último plano con la escena inmediatamente posterior, va a haber una transición, que va a ser un pasillo, va a ser un plano general, va a ser una escena con música, va a ser un paisaje o un dron, porque ya se sabe, a partir del cine clásico, que es más fácil. La relación, por lo regular, es una relación a dos niveles, una relación narrativa del relato y una narración formal. Por ejemplo, si tú acabas con un plano cerrado, el otro plano tú comienzas con uno cerrado antes de abrirlo. Si tú vienes de un primer plano
tú el siguiente plano, o pasa, si tú terminas una escena, un primer plano, por lo regular, el siguiente plano, o es un plano general de transición, o de un plano de una persona hablando. O si tú terminas con un sonido fuerte, entonces el siguiente plano, el sonido es suave, ese es por contraste. Cuando vean, el próximo que ustedes vean, se van a dar cuenta. Piensen en El Hoyo. El Hoyo tiene buenos ejemplos de eso. Una película postmoderna bien reciente. El Hoyo. Obvio. El Hoyo, cuando la escena cierra completamente, el hoyo se va a negro. Eso hacen algunos directores también. Se van a negro. Porque con la que viene no tienen con qué empezar. Porque ya acabaron todo lo que estaban haciendo con la escena anterior. Entonces se va a negro. A negro y comienza como si fuera comenzando. Exacto, en la película es el tipo, el viejito, que lo hace. Bárbaro líder, no me haga eso. En la película, el viejito, cuando no tiene con qué hacer más, el viejito aparece después de muerto. Aparece. El gordito, el Odio, sí, todos lo conocemos, el viejito Odio. El mejor actor de esa película para mí. Sí, el mejor personaje. El mejor personaje de esa película para mí fue ese viejito. Sí, tremendo. El Sancho Panza. Entonces, piénsenlo, ahora lo vamos a ver en el próximo cine, cuando veamos los últimos protoclásicos, un poco de Chaplin, un poco de Buster Keaton, y los clásicos, vamos a ver esto que yo le digo, que ya ellos construyen las escenas de esa manera. Y si ya no está en el guión, el director se da cuenta y se lo agrega. Porque hay escritores que no piensan así, entonces escriben su guión, pero el director se da cuenta que tiene que ponerlo. Que los planos no, entonces a veces por un fundido. Cuando tú no tienes como un hilo, tú lo haces un fundido. Eso pasaba mucho en el cine clásico, un fundido. Sí. ¿Quién viene a romper eso? Es Lucas en Star Wars, que entonces comienza a usar el barrido de transición, barrir y cosas sin tener que ver con la historia. Él es el que rompe un poquito eso. Y vemos que ya hay muchas películas que no se preocupan por eso, porque ya se ha perdido un poco, o sea, y no se sabe de dónde viene. Que en el cine clásico hay un porqué para eso y está estructurado y está definido. Si no me equivoco, en el cine moderno se usa más machar los cortes, o sea, que si yo estoy viendo una línea diagonal en un corte, hace como lo mismo, aunque sea con otro objeto en la siguiente escena. No, es más que sea simplemente un plano, primer plano, un plano cerrado y seguir con ese mismo plano, sino que coincidan lo que estamos viendo entre una escena y otra. Creo que eso es lo que se dedica a veces. Porque ya como el cine no quiere diferenciarse del clásico, entonces rompe un poco las reglas del clásico y entonces juega con otros. Pero vamos a ver por qué el cine moderno hace eso. Hay una explicación para todo. Un hombre con muchas ideas. ¿Quién es Lucas? Bueno, yo extrañando a Isabela porque no dijo nada hoy, pero yo espero que sí que le haya servido la clase. Ahora yo voy a ponerle en el aula virtual un poco de esto resumido. George Lucas, sí, ciertamente. Sí, Lucas, que él le falta un poco de escuela a Lucas. Es excelente técnico, pero le falta un poco de profundidad y lo vimos con las precuelas que no funcionaron. No funcionaron para nada. Tenían todos los elementos para funcionar, pero no había forma. Bueno, si no hay más preguntas, yo sé que ustedes tienen que necesitan receso. Yo no voy a poner tarea. No se preocupen, porque la tarea que viene en la próxima va a ser muy difícil, entonces lo voy a dejar esta semana. Ay, gracias. Profe, defina difícil, por favor. Casi es lindo lo que usted dice. Entonces van a ver, no se preocupen. No es mala la tarea, nada más difícil. Difícil. Yo debería ponérsela ahora. Lo bueno es que en vista de que esa tarea es difícil, vamos a tener como 2 semanas para hacerla, ¿verdad? Yo aquí un poquito más, señores. Sí, yo creo que se la voy a decir antes. Sí. 2 semanas está bien. Sí, yo se la voy a decir. Vamos dice 2 semanas está bien, pero tú no sabes cuál es la tarea. Sí, 2 semanas da, 2 semanas. Yo pensaba que 10 días daban, pero... Yo 2 semanas. Se casó una película. Organizando. Y ayer no acabé de organizarlo. Hacer un documental. No. Es que imagínense, un documental de archivo puede hacerse porque... Bueno, un documental con video de stock. Sí, como están haciendo el Set Films, eso, que se le quedó muy bien. Lo cortico. Video de stock, ajá. De archivo. Bueno, pero también no se quedamos. Yo voy a tratar de ponerse la mañana
el aula virtual y por el grupo, una tarea, para que tengan más tiempo, pero no para el jueves, sino para el siguiente jueves. Pero tengan más tiempo de hacerlo. No es complicada, nada más difícil, ¿no? Bueno, me despiden de Isabela para que la vea. Y hablamos. Adiós. Bye, profe. Profe, nos debo una conversación de Azul Magia. Ajá, no, esa no lo tiempo hoy, pero ya María sabe casi todo. Azul Magia. El líder. No quedamos en este Zoom. No vamos a quedar en este porque ya Señora, la no clase vamos ya a quedar en comenzó este para esto. Zoom, para decirle a Gina que Sí, quédense aquí. Sí, nada más. Pero sí, no vamos a... dame 5 minutos para Vaya, ven y nos entretenga. Exacto. Oye, mira, Fue Rure, el día. Digo, Alessandra. Estoy muerta. Avisen por el grupo. Sí, Y ahora que viene te Gina, falta voy a comer. mambo. Ya lo Todo como sabes. mucho